Hola, ¿qué tal? Espero estés muy bien, que Dios me le bendiga. Gracias por unirte a una sesión más del estudio de la palabra de Dios. Lección número 3 para este trimestre. El título es Imágenes tomadas del matrimonio. Cómo el matrimonio desde su concepción en el Génesis puede enseñarnos elementos importantes de las profecías bíblicas que están en Apocalipsis. Bueno, vamos a ver este elemento importante del matrimonio como una concepción de Dios, también elementos de matrimonios exitosos, pero también de matrimonios fallidos, como eso se aplica a las profecías bíblicas. Bueno, sin más, quédate conmigo, ya casi iniciamos. Gracias por acompañarme, por continuar en esta sesión. Vamos a orar para iniciar. Te damos muchas gracias, oh Dios, por una nueva oportunidad que nos concedes en estudiar tu palabra, de dimensionar mejor el plan que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía, nos muestra el camino que es Cristo. Perdona nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a ser la persona que quieres que seamos en Jesús. Amén. Bien, el texto a memorizar. Para memorizar semana tras semana hay un versículo que la lección nos muestra y es énfasis en el estudio. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, dice: y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué bonita esa invitación. Bienvenidos a esas bodas del Cordero. Hay un esposo y hay una esposa. Muy bien, vamos a analizar un poco más sobre este tema en este estudio. La palabra de Dios contiene bastantes historias de amor que paulatinamente nos van revelando poderosamente algunos aspectos de la salvación y del amor de Dios hacia su pueblo, hacia usted y hacia mí. Y buena parte de esas historias que utiliza la palabra de Dios para mostrarnos acerca del amor de Dios hacia nosotros es en la figura del matrimonio. Y todo el que se casa, pues entiende que es un proceso, es una escuela, es pues un reto. ¿Cómo no? Llevar un matrimonio al éxito es un reto que deben de poner las dos partes, hombre y mujer, se unen en matrimonio, una sola carne, dice la palabra. Así que en este modelo, conforme vamos avanzando, los que estamos ya casados, podemos comprender también más acerca del amor de Dios. Una de esas figuras es el esposo siéndole fiel a la esposa y viceversa. Esa muestra, ese pacto primero de fidelidad y esa demostración de la fidelidad durante la vida, durante los años, a pesar de circunstancias y demás, pobreza, riqueza, pues enfermedades también, mantener una relación fiel uno con el otro, pues es una bendición, pero también es un reto que se enfrenta cada día y ese pacto, esa fidelidad que se encuentra en un matrimonio que decide cada uno ser fiel, pues nos ayuda a entender también el amor de Dios para con nosotros, para con su pueblo. Ahora, hay una realidad que pues en los tiempos modernos en los cuales usted y yo vivimos, el amor y también el matrimonio, es decir, la expresión de amor y el formar un matrimonio o en qué consiste el matrimonio, eso se ha distorsionado. Y eso también ha distorsionado nuestra capacidad de apreciar lo que Dios intenta enseñarnos a nosotros, porque tenemos una concepción errónea o diferente a la que Dios manifestó en su palabra. Y aunque la pecaminosidad humana, pues sí, recientemente, en los últimos años especialmente, ha pervertido enormemente ese concepto de matrimonio. Las personas que se casan, según estadísticas, pues es mucha la cantidad de matrimonios que se disuelven al poco tiempo por cualquier problema o problemas grandes. El asunto es que es difícil ver ese matrimonio que antes nuestros abuelos y atrás pues permanecían hasta que eran pues ya adultos mayores, ya viejitos, que uno iba al descanso y pues así ese pacto que habían jurado en algún momento se mantenía
por toda la vida. Sin embargo, si nosotros practicamos ese amor, ese pacto en el matrimonio, como Dios lo concibió en el principio, nosotros podemos ver allí cómo Dios nos comunica una verdad y también podemos aplicarla en este contexto profético, como nuestro matrimonio, ese pacto, esa fidelidad que podemos tener esposo, esposa, cómo eso nos enseña elementos proféticos, muy interesante. Bueno, el libro de Apocalipsis precisamente utiliza figuras como la del matrimonio, un pacto que Dios desea conservar, también una mujer promiscua, en este caso persigue a los hijos de Dios, derrama su sangre, y ahí vamos a ver esos elementos también que se presentan o se pueden presentar en un matrimonio, tanto un matrimonio que es fiel, como Dios y su iglesia, que desea llevarla al éxito, y además de promover la dicha humana, que está casado, bien casado y está llevando pues ese matrimonio adelante, eso es una dicha. También el matrimonio es una escuela en la que nosotros aprendemos profundas lecciones acerca de nosotros mismos, porque muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos, ¿no es cierto? Y también de nuestra relación con Dios. Esta semana vamos a estar analizando acerca del matrimonio, el matrimonio bíblico, el que concibió Dios ahí en el Génesis, y también vamos a analizar algunos ejemplos de otros matrimonios, estos matrimonios exitosos y no exitosos nos van a ayudar a comprender cómo se relaciona Dios con su pueblo, siendo que su pueblo muchas veces lo representa como su novia o su esposa. Incluso también cuando el pueblo ha decepcionado a Dios o cuando pues nosotros no actuamos como Dios espera que actuemos. Además vamos a aprender importantes lecciones acerca del amor de Dios y esas lecciones nos van a servir para entender mejor los eventos de los últimos días. En Génesis capítulo 2 versículos 23 al 25, Adán hace una declaración. Él entendió lo que era el matrimonio y dijo a Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En Efesios capítulo 5 versículo 29 al 32, aquí el apóstol Pablo refuerza esta declaración de Adán respecto a su esposa al mencionar esa unicidad en la carne, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí vemos cómo Adán entendió muy bien que él debía de cuidar, de proteger, de sustentar a su esposa, Eva, que había sido tomada de sí mismo, había sido creada de su carne. Así lo dice el relato bíblico. Y también el apóstol Pablo hace esta comparación importante de Cristo con su iglesia, siendo la iglesia de Cristo su esposa, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí estos dos conceptos lo que muestra es una unicidad entre el hombre y la mujer que se casan, que están en matrimonio, y también de Cristo y su iglesia. Un mismo pensar, un mismo querer, un mismo propósito en la vida. Y así Adán lo entendía, vio a Eva como la responsabilidad de él de cuidarla, de protegerla, de sustentarla. Y también Cristo ve en su iglesia esa necesidad de la iglesia de ser cuidada, de ser protegida, de ser sustentada por Cristo. Y en una ocasión en la que Jesús estaba pues ahí con los fariseos que siempre lo estaban enfrentando, estaban viendo ocasión de caer, de que Jesús dijera algo incorrecto para llevarlo ante las autoridades y que lo arrestaran. En este caso, cita el relato de Génesis acerca del matrimonio entre Adán y Eva. Por lo cual entonces los fariseos le preguntaron lo siguiente. Entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla? Es decir, a la esposa repudiarla por su marido. Esto según Mateo capítulo 19, versículo 7.
Bueno, Jesús responde que por la dureza del corazón de los seres humanos. No es que eso Dios lo quería. Imagínense que era gobernar ese pueblo, que por todo se quejaba y por nada también. Y pues hubieron momentos en los que por esa dureza del corazón de los hombres, de su entorno, de su incapacidad para poder llevarse bien en medio de la dificultad, pues otorgó esa carta de divorcio. Pero eso no era el plan de Dios. No es que eso era lo que Dios quería que hicieran las familias en el pueblo de Israel y no es lo que Dios quiere también en nuestra actualidad. Y el ser humano sigue siendo el mismo, tiene los mismos problemas que antes tenía, las mismas necesidades, solo que claramente pues vivimos en un mundo en el cual hay más ofrecimientos, hay acceso más pronto a la información, un chisme se esparce de forma más rápida, las tentaciones pueden estar más asequibles que lo que estaban antes en la Biblia, por básicamente el acceso a los dispositivos electrónicos. Muchas personas han errado simplemente porque en su día a día hubo acceso a la tecnología y esa tecnología no la supieron utilizar. Por desgracia, la humanidad, pues, caída, arruinó este don fundacional de Dios. Es decir, como Dios lo percibió, no es que hoy no se den, hoy hay matrimonios exitosos para toda la vida, pero se ha venido corrompiendo, se ha venido hasta justificando, no solo el ya ni casarse, sino el deshacer un matrimonio por cualquier situación. Y claramente, pues dos fundamentos importantes que Dios nos dio en la creación fue el sábado, el día de reposo, como un monumento de la creación, un recordatorio de que hay un Dios creador, que no fuimos creados por nosotros mismos o por las circunstancias, sino que hay un Dios creador y también el hecho de que Dios funda el matrimonio, esas dos instituciones, dos fundamentos, son muy importantes y estos dos fundamentos, especialmente en este último tiempo, cuando se acerca la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, pues son dos pilares que van a ser sumamente atacados junto con otros. Pero si el enemigo pues destroza la idea de un creador, atacando el día de reposo y también atacando el matrimonio, las familias se disuelven y la sociedad también sufre estas repercusiones, porque realmente cuando hay familias sanas, hay sociedades sanas también. Y pues podemos entender que el matrimonio está concebido por la unión íntima, es decir, se comparten aspectos muy personales uno del otro, ese compartir esos elementos íntimos o tan personales de dos personas que son imperfectas, pues siempre va a ser motivo de tensión. Cualquier situación que la otra persona no estaba acostumbrada por su familia, por su entorno, por su cultura, por su forma hasta de aseo, de percibir las cosas, de enfrentar las cosas, esas mínimas situaciones o situaciones mayores, pues viviendo todos los días con esa persona, definitivamente es un reto y puede presentar momentos de tensión, tratar de cómo conciliar eso, cómo trabajar esos temas siendo pues dos personas imperfectas. O sea, en cualquier momento cualquiera de los dos se puede equivocar, ¿no? Y a su vez, el matrimonio entre la iglesia y Cristo es la unión entre un Salvador perfecto, que es Cristo, y una esposa imperfecta, en este caso su iglesia o nosotros. Es decir, Cristo tiene que pues lidiar con nosotros. Esa puede ser una expresión interesante porque constantemente nos equivocamos. Cristo es fiel y nosotros constantemente, como iglesia y personalmente, nos desviamos, nos descarriamos y Cristo pues tiene esa paciencia para con nosotros. Sin embargo, es posible también aprender acerca del amor de Dios a partir de lo que representa un buen matrimonio. Aquí la lección nos menciona tres principios para el matrimonio. El primer lugar, es importante perdonar a tu esposo, tu esposa. Es importante aunque no lo merezca. Y así como Cristo nos perdona aunque nosotros no lo merezcamos. Note ahí un fundamento de misericordia. Cristo nos perdona a nosotros sin merecerlo. Bueno, podemos también perdonar a nuestro cónyuge aún sin que lo merezca. También, segundo dice, acepta a tu cónyuge a pesar de sus defectos. Usted también tiene defectos, yo tengo defectos,
Todos tenemos defectos. Bueno, debemos de aceptar al cónyuge, a su esposo o su esposa, a pesar de esos defectos, así como Cristo nos acepta a nosotros a pesar de nuestros defectos. Si imagínense, Cristo no nos aceptara porque tenemos defectos, pues ninguno, ¿verdad? Y tercero, valora a tu cónyuge más que a ti mismo. Es un principio bíblico de amor al prójimo, ¿cierto? Así como Cristo nos valoró más que a sí mismo al entregarse en la cruz del Calvario, siendo Dios y no aferrarse a eso, sino convirtiéndose en siervo, en obediencia hacia su Padre y también entregando su vida. Así pues, ¿de qué manera podrían estos tres principios basados en el Evangelio en ayudarnos no solo a entender cómo se relaciona Dios con nosotros, sino también apoyar a cualquier matrimonio? Bueno, empezando por el nuestro, ¿verdad? Pero también cómo podemos apoyar otro matrimonio basado obviamente en nuestra experiencia, en nuestra situación de avance personal, aconsejar y poder aplicar estos principios también. Siempre, bueno, obviamente buscar ayuda profesional, pero consejos pueden estar basados en estos tres principios. Bien, Dios siempre busca mostrarnos cuánto nos ama. Lo hace de muchas formas. Lo ha hecho en la Biblia por medio de poesías, de figuras, de símbolos, de profetas que traían un mensaje importante para su pueblo. En Ezequiel capítulo 16 hay una figura, una historia, una comparación que Dios hace con un caminante que descubre una niña abandonada a la orilla del camino, a su suerte. Básicamente estaba condenada a la muerte. Nadie se interesaba por ella. Este hombre la toma, la cuida, crece, la hermosea eh, por medio de ese cuidado que le da y después la desposa, la hace su esposa. Sin embargo, lejos de agradecer todo este acto de mucho tiempo atrás, la mujer se porta mal, decide abandonar a su esposo. Básicamente está la misma escena que Dios utiliza para decirnos a nosotros que Él nos ha cuidado, que Él nos ha hermoseado, que hermoseó al pueblo de Israel, pero se le olvidaba esto. Y después cuando se veía hermoso, cuando se veía que podía hacer muchas cosas, creyendo que podía hacerlas solo, creyendo que podemos hacer las cosas sin Dios, lo abandonamos. Claramente después vienen las consecuencias de abandonar a Dios, experimentada también en esta figura de esta mujer y que hacía, pues, quería volver a su esposo. Este esposo representa también, pues, la actitud de este esposo representa esa paciencia que Dios tiene para con nosotros, porque mientras esté la puerta de la gracia abierta, nosotros podemos ir a los brazos de Dios y recibir el perdón, empezar de nuevo, ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y después de estos cuidados que hizo Dios con su pueblo, que hace Dios con nosotros, dice que llegamos a ser hermoseados hasta el extremo. Cuando estamos con Dios, obtenemos todos beneficios, dice también el salmista. No debemos olvidarnos de eso porque Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Cuando Dios encontró por primera vez a esta niña, a esta mujer, nadie la quería, nadie la consideraba hermosa, pero a medida que Dios se ocupaba de ella, se hacía cada vez más hermosa hasta que se convirtió en tema de conversación del mundo. Todas las naciones, recuerda usted, alrededor del pueblo de Israel, temían del Dios de Israel porque sabían que era un Dios poderoso, que hacía milagros en batalla, que no había nada que pudiera detener el avance del pueblo de Israel cuando estaban alineados a los preceptos de Dios, a los mandamientos, llevaban el arca del pacto, confiaban en Dios. No había batalla que ellos perdieran cuando estaban alineados a la voluntad de Dios, pero después pasa lo que sucedió en esta figura. La belleza de Israel era un don de Dios y ellos se olvidaban de eso. Entonces, después, como creían que esos logros los obtenían por méritos propios, decidían dejar a Dios y se iban detrás de otros dioses, que al final esos otros dioses básicamente era seguir los impulsos del corazón, porque esos otros dioses tenían, pues no tenían leyes, sino que era un desenfreno. En cambio, Dios tenía la ley moral que los hijos de Israel debían de seguir
una ley moral que nosotros seguimos también. Y pues eso de seguir otros dioses básicamente es decir, Dios, yo no te quiero soberano, yo voy a ser el soberano de mi vida y voy a inventarme ahí hasta mis propios dioses con tal de hacer mi voluntad. Este es un tema que vemos que es recurrente en la Biblia. La esposa de Dios es hermosa, escuche bien, no por mérito propio, sino porque Dios la ha hecho un objeto de su favor. Así, de igual forma, nosotros los creyentes, le digo que somos hermosos a los ojos del cielo, no por algo que usted y yo hayamos hecho, sino por el favor de Dios, por la salvación de la que Él nos ha hecho objeto por medio de Cristo Jesús. Entonces, al recibir esas bendiciones de Dios, al recibir eso que usted le había pedido tanto a Dios, que se lo concediera, sus deseos de su corazón, después de haber obtenido lo que usted buscaba, muchas veces hasta ni sabía lo que usted quería, pero Dios le iba guiando. Cuando usted obtiene eso, no se olvide de Dios, no se olvide que fue Dios que lo llevó allí, que Dios le da la salvación y lo potencia para ser cabeza y no cola, para que usted muestre ese favor de Dios, que usted siempre donde esté y tenga la oportunidad adecuada, usted puede dar testimonio que usted sigue a Dios, que gracias a Dios usted obtuvo eso, que debemos de confiar en Dios, proyectar a Dios como el que administra su vida y no tener ese orgullo falso basado en una percepción de hermosura propia, quitándole ese mérito a Dios. Dice el versículo 16 de este capítulo de Ezequiel, Ezequiel 16 dice, pero confiaste en tu hermosura. Y aquí dice el resultado de lo que esta esposa hizo. Se fue pues con otros hombres y demás, y pues esa no es la actitud. Sabemos que Dios representa también paciencia, es decir, el pueblo volvía cuando ya estaba ahí sumido en el pecado, bueno, claramente ya arrepentido después de las consecuencias del pecado, mejor dicho, volvía a Dios y decía, Señor, perdóname, volví al esposo, esposo mío, perdóname, me recibes otra vez en mi casa. Y Dios le recibía, le limpiaba, la buscaba restaurar, la proyectaba otra vez, la hermoseaba. Y bueno, la esperanza es que no vuelva a cometer ese error. Fuimos creados para reflejar la bondad y la gloria de Dios, dice aquí la lección. Cuando las criaturas de Dios asumen que su hermosura es propia, esa belleza se rebaja y comienzan los problemas. No olvide quién le ha rescatado, quién le ha salvado y quién lo ha potenciado. Y crea usted que Dios siempre lo va a querer en una posición de bendición, que usted siempre vaya prosperando, que vaya en victoria día con día. Una de las historias más impactantes, al menos para mí y creo que para muchos, es la historia del profeta Oseas. Este hombre de Dios recibe una petición de parte de Jehová. Le dice Dios a Oseas que se case con una mujer adúltera. Esto en Oseas capítulo 1, versículo 2 dice el principio de la palabra de Jehová. Por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Qué podía motivar a Dios en pedirle esto a Oseas? Eh, bueno, hemos visto que la figura del matrimonio es representativa entre Dios y su pueblo, y hemos visto cómo su pueblo constantemente traicionaba a Dios. Pero parece que no entendía el pueblo cuando un profeta le guiaba para que retornara a los mandamientos de Dios, especialmente el que dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios celoso. Bueno, en este caso, para hacerlo más figurativo, para tener un impacto en esa demostración de lo que Dios está percibiendo de la respuesta de su pueblo constantemente, pues le dice a Oseas que entonces ejemplifique esta situación para ver si así el pueblo puede entender mejor qué es lo que está ocurriendo, porque básicamente el pueblo significa esa esposa que es fornicaria, que se aleja de su esposo, que es Dios, que Dios constantemente la recibe y la perdona porque Dios es misericordioso y ha hecho un pacto con
su pueblo, como el esposo hizo el pacto con su esposa. Y entonces Oseas representa figurativamente este escenario. Oseas capítulo 3 y versículo 1 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Aquí está el escenario. Así como Dios ama a los hijos de Israel, ellos han sido adúlteros representando a su esposa, los cuales miran a otros esposos o a otros hombres, en este caso dioses ajenos, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Bueno, esa era parte de la tradición de las naciones paganas, por poner también un ejemplo más. Entonces vemos aquí cómo Dios utiliza a su profeta directamente, ya no como un mensaje, sino como pues, una demostración del sufrimiento que puede también atravesar un hombre, la persona que está en matrimonio y le es infiel. Y en este caso, Dios también sentía o recibía ese rechazo de parte de su pueblo porque constantemente lo traicionaba, se iba con otros dioses sin importar todo lo que había hecho Dios por su pueblo, como vimos anteriormente. Él había hermoseado a su iglesia, a su pueblo, y ella pues en ese momento se olvida de su esposo, de Dios, y busca pues alguien más fuera de su pacto. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2 encontramos también a una mujer adúltera, se le llama una gran ramera. Aquí hay una diferencia con respecto a la que nos muestra el caso de Oseas, porque en el caso de Oseas, esta mujer era perdonada constantemente. Se iba con otro hombre o otros dioses y después regresaba y el esposo, Dios, la recibía. En este caso vemos que esta mujer ya tiene una sentencia, es decir, no hay vuelta atrás. Ya recibió una sentencia porque fue mucho más allá de lo que se podía tolerar. Y en este caso dice que también está sentada sobre muchas aguas. ¿Cómo una mujer puede sentarse sobre muchas aguas o cómo una iglesia puede sentarse sobre muchas aguas? Bueno, muchas aguas en el libro de Apocalipsis apunta, según otros textos bíblicos, a muchedumbres o personas que no son los hijos de Dios, sino más bien muchedumbres que constantemente pues presionan a los hijos de Dios para que claudiquen de sus creencias, para que hagan pues todo lo que las políticas o la religión de turno apunta que se debe hacer. Entonces, este poder o esta influencia que representa esta gran ramera o esta iglesia que ha fornicado y que ya tiene una sentencia y que es apoyada por muchas aguas o muchas naciones, también dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. Es decir, esta iglesia ha hecho tratos con políticos, con los gobernantes de turno. Para hacer tratos con los gobernantes de turno, por supuesto que usted tiene que ceder. En un trato usted tiene que ceder alguna de las peticiones. Entonces, aquí hay un problema porque usted no puede ceder principios de la palabra, usted no puede ceder lo que la palabra de Dios dice. Y entonces en esto es un gran problema porque normalmente, bueno, hemos visto a lo largo de la historia, cuando el poder religioso se mezcla con el poder político, el poder religioso con el brazo político persigue a los que piensan diferente. Y en este caso, los hijos de Dios piensan diferente a estas enseñanzas de la gran ramera porque, a diferencia, ellos no ceden esos principios que están en la palabra de Dios, que no cambian y por ende, pues son perseguidos. Dice también, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ese vino de su fornicación son enseñanzas que justamente da esta iglesia que se le llama una gran ramera. Ese vino de su fornicación es todos esos tratos que se han cedido, todos esos elementos de esas negociaciones, de esas posturas que son antibíblicas, que pues todo este conglomerado de personas, estas muchas aguas, decide adoptar como sus creencias, sin importar si van en contra de la palabra de Dios, simplemente porque esta gran ramera o esta iglesia enseña eso. Y los demás pues atienden a esa enseñanza o ese llamado con tal de estar bien con la parte política, porque si se está mal con la parte política o de los gobernantes, pues afecta muchas áreas de la vida social
de pues las personas al tener que trabajar, al tener que costear sus cosas. Si usted está contra el sistema, pues es muy difícil poder salir adelante con el día a día. Por eso aquí viene también un elemento pues muy importante para los hijos de Dios, es el justo por la fe vivirá. Al final del tiempo eso va a ser así. Todo lo que nosotros tenemos pues no nos va a servir si el poder político y el poder religioso se unen para perseguir a un hijo de Dios. Queda usted con Dios prácticamente. Por eso el llamado que Dios hace es salir de ella, pueblo mío, salgan de cualquier sistema apóstata, porque ustedes son mi pueblo y tienen que salir de ahí y ya hay una sentencia sobre esa iglesia o sobre esa gran ramera. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza. Así que Dios hace ese llamado para todos sus hijos para conformar un solo rebaño, una sola verdad. Uno de los aspectos importantes que Dios le pedía a su pueblo era no mezclarse con naciones paganas. Esto no era un tema de clases, de razas, de etnias, sino más bien un aspecto de adoración, porque estas naciones acostumbraban a adorar dioses paganos. Es decir, les iba a afectar la parte espiritual al pueblo de Israel. Les iba a acarrear maldición también, porque iban a ir en contra de los mandamientos de Dios. Eso lo tenía claro Abraham. El aspecto de que su hijo Isaac se casara con una mujer que no tuviera estos principios, eso se llama casarse o unirse con yugo desigual. Piense que es muy difícil usted tener unos principios y tener un propósito en la vida y unirse a una persona que va contraria a esos propósitos. ¿Cómo hace usted para avanzar? ¿Cómo hace usted para poder seguir esa línea? Tendrías que tener un sistema de negociaciones, tendrías que muchas veces pues claudicar de algún aspecto para pues no tener problemas con tu pareja. En ese aspecto, pues Abraham lo entendía muy bien y Dios precisamente nos recomienda en su palabra unirnos en yugo igual, es decir, en la misma creencia. Pues Abraham quería eso para su hijo, para Isaac. Así que Abraham, pues siguiendo el plan de Dios, siguiendo este propósito de Dios, busca una esposa para su hijo Isaac y no permite que Isaac se entremezcle entre los paganos buscando esa esposa, sino que pone los planes en manos de Dios para que, siendo guiado por Dios, este hombre que le ayuda a Abraham le consiga a esta esposa. Por eso es que llega en algún punto de la historia y conoce a Rebeca. Y Rebeca accede a ir hasta la tierra donde está Isaac. Y no al revés, no es Isaac el que se dirige hasta donde está Rebeca, sino que ahí lo que se busca es preservar el conocimiento de Dios, que no se entremezclen estas creencias paganas y se vea afectado el plan de Dios y la promesa de Dios que le había hecho a Abraham, en el cual en él pues iban a ser benditas muchas naciones, muchas personas iban a llegar al conocimiento del Mesías por medio de la promesa que se les ha dado. Así que este concepto es muy importante, la preservación de las creencias bíblicas de la palabra sin buscar entremezclarlas. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 9 encontramos dos eventos importantes. El primero es que la gran ramera ha sido juzgada. Esa ramera que corrompió al mundo entero con sus doctrinas falsas, con el vino de su fornicación, también haciendo tratos con los gobernantes de la tierra, ha sido juzgada y también la sangre de los mártires ha sido vengada por Dios porque esta gran ramera, recuerde, este poder o esta iglesia, cuando tuvo el poder político, persiguió a los que no pensaban como ella, persiguió básicamente a los que siguieron la palabra de Dios. El segundo evento importante es que ya llegan las bodas del Cordero, donde la esposa se viste de lino fino. La palabra dice en el versículo 8 que ese lino fino son las acciones justas de los santos. La infidelidad sabemos que tiene un precio muy doloroso. Las consecuencias se extienden inclusive a los hijos y también a otras personas allegadas. También podemos entender cómo inclusive el más paciente de los cónyuges que ha sido agraviado puede llegar a descubrir que no hay un punto de retorno más allá del cual la unión matrimonial ya no puede ser restaurada.
Es decir, ya no hay más nada que hacer. Se ha buscado hacer todo lo posible para que ese cónyuge se arrepienta, corrija su comportamiento, deje de hacer sufrir a su pareja, restablezca el pacto. Sin embargo, eso puede llegar a no suceder. Cuando nuestro mundo también llegue a un punto en el que los corazones se hayan endurecido, así que ya no haya más arrepentimiento y la puerta de la gracia se ha cerrado, entonces ya no tendrá sentido continuar la historia y así prolongar el sufrimiento producido. Y aunque definitivamente hay pesar por los perdidos, por las personas que no decidieron aceptar seguir a Dios, quienes han sufrido bajo la dispensación del pecado, entonces pueden celebrar que finalmente ya este sufrimiento ha terminado en la tierra y la misma ha sido restaurada de acuerdo como el designio original de Dios. Y ya para finalizar, podemos entender de una mejor forma cómo nosotros, la iglesia de Cristo, es esa esposa que Dios ha hermoseado, que nos ha preparado para las bodas del Cordero. Es un momento en el cual pues, la iglesia ha sido triunfante. En este momento es una iglesia militante. Nos estamos preparando para ese momento. Cristo ha hecho todo lo necesario. El Espíritu Santo toca nuestro corazón. Dios Padre ha provisto todo lo necesario del cielo para que usted y yo entendamos esto. Aceptemos esa invitación a ser parte de esas bodas, a permanecer en la iglesia. Siempre es importante saber que pues la iglesia es militante. Muchas cosas pueden suceder, debemos de fiar en la palabra de Dios, aconsejar a los hermanos, procurar seguir adelante, no maltratar a nadie, sino más bien extender una mano amiga para ayudar a otros también a alcanzar esta meta. Muchas gracias por acompañarme y finalicemos con una oración. Dios Padre, gracias por considerar a la iglesia como la esposa de Cristo, que la cuida, que la protege, que la prepara para estas bodas importantes, en la cual, Señor, somos todos invitados a participar. Ayúdanos, Dios, a dimensionar mejor esto, también a poder entender la profecía bíblica con todas estas bases que son fundamentales. Gracias por la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto.